único que no aumenta son los salarios, y si aumenta pretenden poner un techo. Es por eso que en este caso volvemos a hablar, como lo hemos hecho la semana pasada, sobre las medidas que toman en este caso los bancarios. Es por eso que estamos en comunicación, en este caso en particular, con Eduardo Berrospe, secretario de prensa de la bancaria, para hablar sobre el paro que se llevará adelante el próximo, si no me equivoco, 19 y 20 será la medida que toman. Eduardo Berrospe, muchísimas gracias por este contacto con Radio UNDAB. Paula Maitía te saluda, muy buen día. Bueno, muy buenos días, el agradecido soy yo. Bueno, has descrito la situación en que estamos. Ayer se conocieron los números del propio gobierno, 1.8 para el mes de enero. Nosotros en nuestra estimación sabemos que ese 1.8 en realidad es el 2%, sabemos que se espera el 2.4 piso para febrero, nosotros lo creemos cercano al 3, y por otro lado se han movido los precios mayoristas en un 4.6%. En relación a los índices de precios al consumidor, esto quiere decir que para atrás y para adelante, el pasado y el horizonte es 25%. Ese es el número donde vamos a estar si no hay una mayor devaluación este año, y esto es responsabilidad obviamente del gobierno, que está destrozando el poder adquisitivo de los trabajadores jubilados, las familias de menores ingresos cuyos hijos perciben como corresponde la asignación universal por hijo, de los trabajadores con empleo formal o con empleo informal. Esta, la verdad, es una agresión, bueno, que se manifestó también en la noticia esta de que el aumento de marzo de los jubilados va a ser solamente el 5%, cuando en realidad por el esquema anterior era del 16%. Claro. Todo esto es muy grave y tenemos esta situación que nos obliga a nosotros a salir en defensa de nuestros ingresos alimentarios. Podemos decir que el año pasado la lucha que llevaron adelante desde la organización gremial, los trabajadores bancarios, habían logrado uno de los acuerdos salariales que había sido dentro de los del tironeo que había, porque el gobierno no quería aflojar un punto más o un punto menos, había sido uno de los mejores. Bueno, efectivamente nosotros el año pasado obtuvimos una compensación más un 4% a partir del 1 de enero por el déficit que habíamos tenido en el año 2016, y luego un 19.5% acumulativo y con cláusula gatillo al 1 de enero de 2017. Quiero aclarar que la cláusula gatillo implica que el aumento que percibís cuando se supera el índice que suscribiste, el porcentaje que suscribiste, implica que la actualización es retroactiva al momento en que suscribiste el acuerdo, y así fue en nuestro caso para el año 2017, puesto que cuando se superó ese 19.5%, en diciembre cobramos la diferencia por noviembre y en enero cobramos la diferencia por diciembre. Esto que tenemos nosotros no lo quieren tomar ni los bancos y mucho menos el gobierno, porque esa es la solución, puesto que ese número, precisamente el 19.4%, es el promedio de relevamiento de expectativas del mercado del propio Banco Central, que está por debajo de lo que va a ser la inflación real, pero ese número, como bien lo ha dicho nuestro compañero Sergio Palazzo, nuestro secretario general, nos permitiría a nosotros suscribir un acuerdo razonable, pero no quieren hacerlo, quieren destruir el poder adquisitivo de los sectores del trabajo, y esto implica necesariamente caída del consumo significa que no hay demanda, menor inversión, menos producción, menos empleo. No podemos seguir por este derrotero, como bien señala allí nuestro intendente, el compañero Ferraresi. Exactamente. De modo que entonces vuelven las medidas de fuerza, cosa que es la herramienta más constitucional, claro, es nuestro derecho. Bueno, claro. Esto, yo quiero aclarar una cosa. Este paro de 19 y 20 está anunciado desde el 1 de febrero, y ayer, insólitamente, en una decisión irresponsable, el ANSES, que depende también de este inimputable que se llama Jorge Triaca, que tenemos que sufrir como ministro de Trabajo, decidió a última hora anunciar que hoy le pagaríamos a los jubilados
que deben cobrar lunes y martes. Yo lo que quiero aclarar, que lo vamos a hacer con mucho gusto en el caso de que exista en estos momentos en las sucursales la dotación suficiente, pero hay sucursales que no tienen la dotación suficiente y no están pudiendo atender como se merecen los jubilados. Lo que pretende el gobierno con este tipo de movimientos es enfrentarnos a nosotros con el público. Yo denuncio que es un irresponsable este personaje carente de idoneidad moral que en estos momentos no se sabe qué está haciendo en Chapadmalal sobre esta situación de enfrentamiento que quiere generar. Y lo denuncio porque no puede seguir en el gabinete. Es un personaje detestable por sus propios hechos, Quiero dejar esto claro para el público que nos escucha. La responsabilidad está en los banqueros que ganaron el 30% en relación al año pasado, más la responsabilidad está en este gobierno que está destruyendo la economía argentina. Bueno, de hecho, justamente la semana pasada, cuando hablábamos del viernes, que se llevó adelante una medida de fuerza en donde también se hizo mucho hincapié sobre el malestar de todos los usuarios porque se venía, además del fin de semana, un fin de semana largo afectado por lunes y martes de carnaval, pero ya ese mismo esa misma semana se hablaba sobre la posibilidad de esta medida de lunes y martes si por parte del gobierno nacional no había una negociación, si no había una bueno, a ver, vamos a sentarnos. Claro. Pero aparte le voy a decir una cosa. Están los cajeros automáticos, pero plata en los cajeros automáticos faltan todos los fines de semana porque los bancos no los cargan como corresponde. El gobierno tiene impresos billetes de 1.000 pesos, de 500 y de 200 porque, bueno, los imprimió movido por los precios. Si pusieran esos billetes en los cajeros automáticos, se multiplica por 15 capacidad y el domingo pueden cargar esos cajeros automáticos pagándole a los trabajadores que lo hacen lo que corresponde. Así que acá no hay excusa. Ellos mienten. Macri miente, sus ministros mienten, aparte de carecer de idoneidad, y muchos de ellos, si no están procesados, debieran estarlo porque han cometido delitos contra el país. Son promotores de la evasión fiscal, han beneficiado con un blanqueo a su propia parentela y los han premiado por evadir, mientras nosotros religiosamente pagamos el impuesto a las ganancias todos los días. Claro, y no se acuerda con los trabajadores, y es más, de las reuniones tales como me estabas contando, suspenden una negociación que es vital para el funcionamiento y para evitar este tipo de medidas, si es que es lo que pretenden hacer, suspenden una reunión, o sea que evidentemente hay cierta animosidad para que ocurra esto. Ellos quieren profundizar el conflicto y quieren imponer que la variable de ajuste de este esquema inviable, que solo sobrevive gracias a los créditos que le otorgan los bancos a tasas astronómicas en relación a lo que es el mundo, y que nos endeuda a todos los argentinos. Los bancos están en el mejor de los mundos. Este es el mejor gobierno para ellos, porque es el que, sembrando, digamos, la desgracia en el país, sembrando de compromisos que van a tener que pagar inclusive nuestros hijos y nuestros nietos, se la están llevando con la pala, para decirlo con una expresión popular. Claro. Eduardo, en materia de acuerdo salarial, ¿cómo fue el año pasado? ¿Cuándo se cerró, digamos, cuándo terminaron con el acuerdo? Para tener idea cuánto va a demandar, o por lo menos para tener un comparativo, porque la lucha del año pasado yo recuerdo que fue larga. Bueno, sí. Vamos a aclarar, la lucha del año pasado fue larga, pero el problema está solucionado en noviembre, cuando con un negociador que forma parte del propio riñón del presidente Macri, el señor Melconian, nosotros suscribimos en el mes de noviembre un acuerdo que era que te conté, una compensación en diciembre que rondaba con algún retroactivo, claro, de 10.000 pesos para compensar la pérdida de poder adquisitivo del año 2016, más un 4% a partir del 1 de enero, más un 19.5% por el año 2017, con cláusula gatillo retroactiva, como te decimos. Sí, está la solución. Pero esto se acordó con Melconian e intervino, me acuerdo perfectamente, porque yo estuve, el propio ministro de Trabajo,
Bueno, pero después, 3 o 4 días después lo firman la mayoría de los bancos provinciales, los bancos oficiales, lo firma la Cámara de Bancos Locales, ADEBA, y otras entidades menores, pero la banca extranjera no lo quiso firmar e impuso un conflicto que fue largo, que duró todo el mes de enero y parte del mes de febrero, porque ahí Triaca fue para atrás, trató de deshacer el acuerdo, nosotros tuvimos que ir a la justicia, los jueces nos dieron un amparo y entonces el gobierno, a los jueces Arias Gibber y Marino que nos dieron amparo, diciendo que cumpliera con que establecía un acuerdo que estaban firmes, comenzaron a perseguir, como hace este gobierno, que ha sido electo democráticamente, pero es muy antidemocrático, sobre todo en materia económica, porque la democracia no solamente se mide porque vos tenés capacidad para votar, sino por el buen gobierno para todos los argentinos, y este gobierno solamente gobierna para los ricos. Y entonces allí hubo un conflicto, y del cual salimos con paro recién en el mes de febrero. Bueno, ahora esta gente es rencorosa, es mala gente, y por lo tanto están tratando de disciplinarnos, están tratando de que nosotros seamos malos dirigentes sindicales, y nosotros no estamos dispuestos. Nos ha costado mucho conseguir una asociación bancaria que está firme, en pie, que tiene un secretario general que es referencia para el conjunto del movimiento sindical, y no lo vamos a hacer porque nos debemos a nuestros compañeros de trabajo. Un apartadito relacionado con lo que ocurrirá el próximo 21, marcha y movilización, ¿dónde están situados? ¿Cuál es la mirada sobre esa convocatoria, Eduardo? Bueno, nuestra mirada desde prácticamente el inicio del gobierno del señor Macri, y aún desde antes también, es que nosotros integramos la Corriente Federal de Trabajadores y tenemos esta postura de que el movimiento sindical tiene que tener una unidad con contenido, una unidad que se manifieste activamente en defensa de los intereses de los trabajadores y también del país, porque nuestra suerte está atada a la del país. En ese sentido, estuvimos en una reunión representados por Palazzo que se hizo en Mar del Plata. Allí se suscribió un documento en línea con la postura de la Corriente Federal de Trabajadores, a saber, bueno, paritaria sin tope, porque los precios no tienen tope, derogación de la reforma previsional, porque esto es una barbaridad, ya lo están sufriendo los jubilados, están perdiendo un 10% de aumento que le correspondería, solamente le dan el 5% y corresponde el 16%. No a la reforma laboral, revisión de la reforma tributaria que exime del pago de impuestos al sector empresario más concentrado, mientras tanto nosotros seguimos pagando impuestos a las ganancias sobre salarios que no son tan altos. Yo te quiero decir que nosotros tenemos una medición de la canasta familiar que se guía por los números en general de la provincia de Buenos Aires y del área metropolitana, porque en el área metropolitana, Gran Buenos Aires, incluido Avellaneda por supuesto, y Ciudad de Buenos Aires, reside el 40% de los bancarios, y los números de la Ciudad de Buenos Aires, como es sabido, dan una inflación más alta que el número por los consumos de la zona de concentración urbana, que el número nacional da 26.5% para el año pasado. Bueno, esa canasta en la que nosotros hacemos un seguimiento mes a mes, a 38.000 pesos, y precisamente se comparece con los números de la Ciudad de Buenos Aires. Esta es la situación que nosotros tenemos que defender. Por lo tanto, nuestros salarios, si bien son mejores en relación a otras actividades, tampoco muchas veces alcanzan para cubrir esa cifra. Así están las situaciones de los trabajadores, en este caso... Ni qué decir los jubilados que cobran lo mínima, ni qué decir los trabajadores de la economía social que tienen razón en reclamarle al Estado una paritaria, ni qué decir la situación de los docentes, de los trabajadores, inclusive de los municipios, a los cuales Vidal quiere aficiar. Aprovecho para felicitar al intendente Ferraresi por esa decisión de nombrar a muchos trabajadores como efectivos dependientes del municipio, una decisión valiente en un momento difícil, que la población debe apreciar, cualquiera sea su opinión partidaria, porque lo que hace Ferraresi no es solamente hacer justicia social con esos trabajadores, sino también consolidar la estabilidad de la sociedad en Avellaneda, ¿no es cierto? Todos sabemos que estas situaciones
llevan, por ejemplo, a que se den situaciones muy enojosas, porque hay gente desesperada que sale a la calle a veces, y bueno, son muchos los relatos acerca de personas que conocemos. A mí me pasa y a otros compañeros les pasa que bueno, ahora nos enteramos que por ahí asaltan a la salida de la panadería por la bolsa de comida. Me ha pasado a mí a fin de año en una zona aledaña a Avellaneda. A uno de mis hijos le rompieron la camioneta, no se llevaron plata, había plata en la camioneta, se llevaron una caja de alimentos. Así está, en ese estado de alarma, porque nos tiene que poner en alarma la situación que está atravesando el trabajador en general, digamos, y en este caso estamos hablando de los trabajadores, como bien decías vos, que tal vez tienen una condición un poco mejor que el resto de los trabajadores asalariados del país, pero no hay que olvidarse del resto, y esto también de alguna manera marca la pauta para el resto de los trabajadores, para el resto de las paritarias que se va a marcar. Y por eso nosotros vamos a salir el 21, no solamente por nosotros. Porque nadie puede realizarse en una comunidad que no se realiza, como decía el general Perón. Ahora me acordé de eso. Es imposible por más que te encierres en tu casa o en un country, no se puede sobrevivir. Esto ya lo conocimos los argentinos. Y aparte, atención, la bicicleta financiera que está armando el Estado, el proceso de creciente dolarización, nos promete situaciones difíciles. No sabemos cuándo va a suceder eso. No sabemos cuándo los acreedores, que son estos bancos extranjeros y sus socios internacionales, que están complicando nuestra paritaria, van a decidir que empiezan a cogotar a la Argentina. Pero va a suceder lamentablemente y nuevamente estarán en juego nuestros ahorros y nuestro esfuerzo laboral de todos los días. Claro, digo, volvemos a situaciones conocidas en algún punto, en algún momento de nuestra historia, no tan lejana. No tan lejanas. El 2001 no está tan lejano. Y si tenemos alguna defensa a los trabajadores es la vigencia de estas paritarias que quiero recordar nos devolvió Néstor Kirchner. Y que por otra parte hay que defenderlas a como sea, más allá de todos los decretos que puedan aparecer y que este gobierno está bastante acostumbrado a manejarse de esa manera. Bueno, esto es precisamente nosotros estamos defendiendo, por supuesto, la calidad institucional del mundo del trabajo. La paritaria es un instrumento de la democracia que tiene valor en sí mismo y por lo tanto no puede ser, ¿cómo podría decir?, bastardeada, ni podemos aceptar imposiciones. Cada actividad sabe cuáles son los límites. Los trabajadores no somos irresponsables, pero esta actividad, para decirlo así, no se trata la actividad de un comercio atada al mercado interno. Esta actividad no es una tornería, esta actividad no es un taller metalúrgico o un taller de confección o de la industria del cuero. Esta actividad es una actividad que gana el 30% más en relación al año pasado, es una actividad que vive de la usura, lamentablemente, es una actividad que nosotros siempre denunciamos que tratan mal a los usuarios, es una actividad que cada vez está más desregulada y poco a poco se va convirtiendo en un sistema de apropiación de recursos genuinos de los argentinos, que no cumple con su función primordial, con la función del crédito, que sería promover el desarrollo y el empleo en la Argentina. Exactamente. Eduardo, fuiste muy gentil en este contacto para Radio UNDAB, te agradecemos mucho y bueno, el abrazo y esperemos que los compañeros del sector bancario logren, esperemos que logren un buen acuerdo salarial para este 2018. En eso estamos, yo te agradezco la generosidad del espacio, porque siendo de Avellaneda, mis obligaciones me llevan a no estar en Avellaneda la mayor parte del tiempo, así que bueno, es una forma de reencontrarme con muchos amigos y con muchos conciudadanos. Un abrazo muy grande, Eduardo. Un abrazo para ustedes. Estábamos